Hola, bienvenidos a Santa Cruz de Tenerife. Hemos llegado en el crucero, así que vamos a hacer un tutorial de qué hacer durante un día aquí en la capital de Tenerife, Santa Cruz. Santa Cruz es una ciudad estupenda, en la cual cuando uno llega en el crucero puede salir a caminar por su puerto, que es hermoso, por sus calles empinadas, porque hay mucha cuesta, o si no también alquilar como yo un patinete y hacerlo más rápido para poder ir por sus calles que están totalmente preparadas para el turismo. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Bueno, aquí me despido el día de hoy en la bajada del crucero en Tenerife durante un día. Espero que os haya gustado el paseo. Tenerife tiene muchísimas variantes para venir varios días a pasear por la isla, tanto en la parte sur de playas muy bonitas, después tiene el Loro Park, por supuesto el Teide, muchísimos atractivos, Puerto de la Cruz, precioso. Así que nada, espero que podáis venir otra vez como yo, que es la cuarta vez que vengo a Tenerife.
y bueno, podés disfrutar de esta hermosa isla y sobre todo en este día que era la bajada del crucero. Yo en este caso me voy hasta Brasil, así que nada, sigo navegando durante 6 días y bueno, espero que siga disfrutando y que podáis disfrutar cuando vengáis aquí a Santa Cruz de Tenerife. Bueno, aquí ya nos vamos. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial de qué hacer en la bajada de crucero durante un día en Santa Cruz de Tenerife.